¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Buenas tardes, Emerson. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces con la clase el día de hoy. Confirmen, por favor, que se observa la pizarra de sus pantallas. Muy bien, Danilo. Correcto, Alexa. Empezamos entonces. Ok. Muy bien, Ariana. Muy bien, Thais. Empezamos. A ver, les hago recordar lo último que hicimos la clase pasada. Definimos la energía como la capacidad que posee un cuerpo o un sistema de cuerpos para desarrollar trabajo. Y vimos que existían dos tipos de energía: la asociada al movimiento, la llamada energía cinética, y la asociada a la interacción de dos o más cuerpos, en general de un sistema de cuerpos, la llamada energía potencial. Muy bien. Vimos también que al sumar la energía cinética más la energía potencial, obteníamos la llamada energía mecánica. ¿Para qué me sirve ese concepto de energía mecánica? Porque resulta que existen fuerzas que son muy especiales, que presentan características muy peculiares, las llamadas fuerzas conservativas. A ver, escribamos por acá lo siguiente. Decimos esto: fuerzas conservativas son aquellas fuerzas cuyo trabajo, cuyo trabajo no cambia la energía mecánica de una partícula o de un sistema de partículas. A ver, ¿cómo es eso? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. ¿Qué cosa conserva? Una fuerza conservativa, de acuerdo a lo que acabo de escribir. Una fuerza conservativa conserva la energía mecánica del cuerpo. Es decir, cuando una fuerza conservativa desarrolla trabajo sobre un cuerpo, entonces se encuentra de que esa energía mecánica que posee el cuerpo o la energía mecánica que posee ese sistema de cuerpos no cambia en el tiempo. ¿De acuerdo? Podemos decir también lo siguiente: toda energía o toda fuerza conservativa, ponele, toda fuerza conservativa verifica lo siguiente. Ya, verifica lo siguiente. Muy bien, son tres características, ¿ya?, que presentan las fuerzas conservativas. Primera característica: el trabajo de una fuerza conservativa. El trabajo de una fuerza conservativa entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya vine a Seguida mi casa. entre dichos puntos. Justo acabo de comenzar. Entre dichos puntos. Profe, no entiendo lo que quiere decir eso. Voy a hacerte un dibujo para que me entiendas mejor. Lo que estamos planteando es lo siguiente. Imagínense, chicos, que tengo un par de puntos por aquí. ¿Ya? Tengo el punto A y el punto B. Déjame marcarlo por aquí.
punto A y punto B. Vamos a analizar lo siguiente. Imagínate que una partícula es llevada de A hasta B a lo largo de esta trayectoria, ¿sí? Por una fuerza conservativa. Por ejemplo, supongamos que la fuerza conservativa que actúa sobre esta partícula, esa fuerza conservativa es de este tipo. Entonces, esta fuerza conservativa, voy a llamarle Fc. Y a esta trayectoria, voy a llamarle trayectoria número 1. Entonces, yo calculo el trabajo desarrollado por la fuerza conservativa, trabajo desarrollado por la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 1. Muy bien. A continuación, llevo a la misma partícula entre los puntos A y B, pero siguiendo una trayectoria diferente. Pero, por supuesto, aplicando la misma fuerza conservativa. Pongamos por aquí. Ahí está. La misma fuerza conservativa. Y vuelvo a calcular el trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria 2. ¿De acuerdo? Trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria 2. ¿Qué es lo que resulta? Que si la fuerza es una fuerza conservativa, entonces el trabajo desarrollado por dicha fuerza conservativa va a ser exactamente el mismo. Conclusión, no importa qué camino yo tome para llevar a la partícula entre los puntos A y B. Si la fuerza es conservativa, el trabajo en todos los casos va a ser exactamente el mismo. Eso es lo que quiere decir. El trabajo de una fuerza conservativa es independiente de la trayectoria. Solo depende de la, en este caso, posición inicial y de la posición final. En consecuencia, podemos plantear otra propiedad adicional. En consecuencia, fíjense lo que voy a escribir. ¿Ya? Y ahora les explico por qué. Si lo de arriba es cierto, es decir, si el trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 1 y el trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 2 son iguales, entonces lo que yo voy a encontrar es esto, que el trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria cerrada A, B, A, ese trabajo va a ser igual a 0. Piensen un momento por qué eso tiene que ser cierto. Figura cerrada. No, no es por eso. Porque el punto de partida es igual al punto de llegada. No, no es por eso. Yo te puedo poner un montón de ejemplos de fuerzas donde la posición inicial y la posición final coinciden y el trabajo no es 0. No es por eso. Porque Observa las lo que fuerzas acabo de decir. no dependen de su recorrido, profe. Claro, pues, ¿por qué crees que estoy diciéndote en consecuencia? Lo que te estoy diciendo es que en función a lo que acabo de escribir, tú deduzcas eso. A ver, me explico mejor, ¿te parece? Me explico mejor. Te voy a poner numeritos. Atención. Imagínate que el trabajo de la fuerza conservativa para llevar a la partícula por la trayectoria número 1 es 20 joules. Como la fuerza es conservativa, el trabajo de la fuerza conservativa
Para llevarlo por la trayectoria número 2, también sería 20 joules. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, imagínate lo siguiente. Imagínate que en vez de llevar a la partícula entre A y B, yo la regreso. Les pregunto, si para llevar a la partícula de A a B por cualquier camino, el trabajo es 20 joules, ¿cuánto crees que valdría el trabajo desarrollado por la fuerza conservativa cuando yo lo traigo de regreso de B hasta A? Así es, Arturo. Por lo tanto, mira la consecuencia, mira la consecuencia. La consecuencia de esto es, si aquí yo invertí un trabajo de 20 joules en la ida y en la vuelta invertí un trabajo de menos 20 joules, entonces, cuando yo vaya de A hasta B y luego regrese de B hasta A, es evidente que el trabajo de esa fuerza conservativa a lo largo de esa trayectoria cerrada es igual a cero. Esa es la explicación. No es tanto, escucha esto, no es tanto porque la trayectoria sea cerrada, no es tanto porque la posición inicial coincida con la posición final. Es por el hecho de que el trabajo de una fuerza conservativa es independiente de la trayectoria seguida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Entonces, esto también lo voy a resaltar. ¿Se entendió la explicación de eso, chicos? Los escucho, los leo. Muy bien. Ahora, pero hay un pequeño problema. Existen fuerzas que cumplen con el hecho de que el trabajo es independiente de la trayectoria. Existen fuerzas que cumplen con el hecho de que el trabajo de la fuerza conservativa en una trayectoria cerrada vale cero, pero que, sin embargo, no son fuerzas conservativas. Profe, o sea, cumple la primera, cumple la segunda, pero no son fuerzas conservativas, no, no lo son. ¿Y por qué, profe? Si está cumpliendo con estas características, aquí viene el detalle, es que existe una condición más. Y es esta condición la que me permite decir exactamente qué fuerzas son conservativas. Y la tercera condición la voy a escribir a continuación. A ver, vamos por acá. Siguiente característica. Diremos, el trabajo de una fuerza conservativa ya está asociada a una función escalar denominada energía potencial, que representaremos con la letra U mayúscula, tal que se cumple lo siguiente. Esta es la característica que nos va a decir exactamente quiénes son las fuerzas conservativas. Se cumple que el trabajo de una fuerza conservativa siempre puede colocarse como el negativo de la variación de la energía potencial asociada. Profe, ¿qué quiere decir como el negativo de la variación de la energía potencial asociada? Que a toda fuerza conservativa se le asocia, le corresponde un tipo especial de energía potencial. Para que me entiendan mejor, vamos a plantearlo de esta manera. Chicos, ¿se dan cuenta que esta estructura la hemos visto en la clase pasada? Esto lo hemos visto antes. ¿Dónde, profe? En el trabajo del peso. ¿Acaso no dijimos que el trabajo del peso era el negativo de la variación de la energía potencial gravitatoria?
En el trabajo de la fuerza elástica, ¿acaso no dijimos que el trabajo de la fuerza elástica es el negativo de la variación de la energía potencial elástica? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo en términos más sencillos? Que acabamos de identificar dos fuerzas conservativas. Y eso te lo dejo por escrito por aquí. Quiere decir que el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Son fuerzas conservativas. Eso es lo que estamos diciendo. Y si el peso y la fuerza elástica son ejemplos de fuerzas conservativas, entonces yo puedo recordarte lo siguiente. Voy a volver a escribirlo, ¿ya? Trabajo del peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. El trabajo de la fuerza elástica es el negativo de la variación de la energía potencial elástica. Esas son las dos ecuaciones que no debes, ¿sí? No debes olvidar. Son tremendamente importantes. Ahí está. Listo. Chicos, ya tenemos todos los ingredientes, para finalmente plantear el punto al que quería llegar desde el inicio de esta clase, desde que comencé a desarrollar el tema de trabajo y luego el tema de energía. Ahora viene el momento. Con todo esto, vamos a plantear, no me acuerdo de la numeración, fuerza conservativa, creo que ese era punto 4, creo. Ya, tú lo verificas, ¿ya? Tú lo verificas. Entonces, para seguir con el orden, vamos a poner aquí 5. Ya. Lo que quiero demostrar ahorita es el llamado teorema. Teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto es 3. Ya. A ver, vamos por partes. Primero, ¿quiénes son las fuerzas no conservativas? Obvio, las fuerzas no conservativas son aquellas fuerzas que no cumplen con los requisitos anteriores. Pero lo podemos ver también de otra manera. Podemos decir, podemos decir que las fuerzas no conservativas son aquellas fuerzas diferentes al peso y a la fuerza elástica. Claro, si yo conozco quiénes son las fuerzas conservativas, peso y fuerza elástica, evidentemente cualquier otra fuerza diferente al peso y a la fuerza elástica será una fuerza no conservativa. Por lo tanto, vamos a demostrar este famoso teorema. Empezamos entonces. Partamos de algo bien conocido. Partamos del hecho de que el trabajo neto, por definición, es la suma de los trabajos
de las fuerzas no conservativas. Perdón, la suma de los trabajos de la fuerza nomás. Y eso es igual a la variación de la energía cinética. Me preguntan por interno si el rozamiento es una fuerza no conservativa. Y la respuesta es sí, pero no lo veas de esa manera. O sea, no lo pongas como que el rozamiento no conservativo, la tensión no conservativa, la normal no conservativa, porque nunca vas a acabar. Mejor alucínalo así. Si yo sé que las fuerzas conservativas son el peso y la fuerza elástica, entonces cualquier otra fuerza diferente al peso y diferente a la fuerza elástica entra en la categoría de fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? Entiéndelo mejor de esa manera. Ok, tenemos entonces el teorema del trabajo neto. Pero yo me doy cuenta de lo siguiente. En esta sumatoria de los trabajos, están metidas todas las fuerzas. ¿Qué significa eso? Que ahí están metidas tanto las fuerzas conservativas como las fuerzas no conservativas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es separarlas. Sumatoria de trabajo de la fuerza será el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Lo estoy separando. Ese trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Pero ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que el peso y la fuerza elástica, el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. Por lo tanto, aquí iría el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza elástica más la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas igual a la variación de la energía cinética. A esto me estaba refiriendo. Otra vez, ¿quiénes son las fuerzas no conservativas? Son aquellas fuerzas diferentes al peso y a la fuerza elástica. Muy bien. Ahora voy a aprovechar el hecho de que el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas. ¿Por qué? Porque puedo asociar ese trabajo con el negativo de la variación de la energía potencial. Por ejemplo, si el peso es una fuerza conservativa, su trabajo se relaciona con el negativo de la energía potencial asociada, que no sería otra cosa más que la variación de la energía potencial gravitatoria. Más, si la fuerza elástica es una fuerza conservativa, entonces su trabajo se relaciona con el negativo de la variación de la energía potencial elástica. ¿De acuerdo? Esto más la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, eso es igual a la variación de la energía cinética. Ahora voy a dar el siguiente paso. Mira, mira. A continuación yo digo, esas variaciones que están al lado izquierdo con signo negativo, las voy a pasar al otro lado con signo cambiado. Por lo tanto, encontraría que la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, ¿eso a qué es igual? A la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria más la variación de la energía potencial elástica. Pero este lado derecho se puede escribir así. Convéncete de ello. La variación de la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. ¿De acuerdo? Y si eso es cierto, yo al toque reconozco lo que está entre paréntesis. Eso no es otra cosa más que la energía mecánica.
Por lo tanto, hemos completado nuestro teorema. ¿Qué dice entonces nuestro teorema? Dice lo siguiente. Dice que la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, eso es igual a la variación de la energía mecánica. Y ese es el teorema que quería demostrar. Bueno, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Podemos decir lo siguiente. Decimos, las únicas fuerzas capaces de cambiar la energía mecánica son las fuerzas no conservativas. Claro, porque ten en cuenta que las fuerzas conservativas conservan la energía mecánica, por supuesto. Ese sería el teorema del que estaba hablando. El teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas y la variación de la energía mecánica. Cuando una fuerza conservativa desarrolla trabajo, la energía mecánica no cambia. Solo es posible que cambie la energía mecánica siempre y cuando quien desarrolle el trabajo sea una fuerza no conservativa. Pero como todo teorema, vamos a plantear en la siguiente pizarra un corolario, una consecuencia del teorema. Entonces, vamos para aquí y escribimos el corolario correspondiente. A ver, corolario. Chicos, les hago recordar que un corolario, sí, un corolario es una consecuencia evidente del teorema. Entonces, el corolario dice así, mira, dice así. Sí, sí, la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a cero. Si eso es cierto, entonces, si eso es cierto, entonces lo que se cumple es que la energía mecánica al inicio es igualita a la energía mecánica al final. Y a esto que está aquí se le conoce como el principio de conservación de la energía mecánica. Ya, vamos a escribir, ¿ya? ¿Qué ponemos? Es el principio de conservación de la energía mecánica. Principio de conservación de la energía mecánica. Déjame acomodar esto. Ahí está. Ya, pero hay algo más que quiero comentarte antes de empezar con las aplicaciones. Resulta que la condición de sumatoria de trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero. Eso me lleva a analizar tres casos. Tres, imagínate. Por ejemplo, ¿qué debería ocurrir, decimos? ¿Qué debería ocurrir si la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a cero?
Respuesta, primer caso. A ver, chicos, no sé si entienden esta nomenclatura. Un momento, voy a escribirlo. Primer caso. Chicos, ¿entienden lo que acabo de escribir? ¿Entienden esa nomenclatura, chicos? Vamos, lo leo, lo leo. Igual te la comento. Lo que dice esa ecuación o eso de ahí es lo siguiente. Si se cumple que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es cero, la primera posibilidad es que no existan fuerzas no conservativas. Profe, ¿y qué significa que no existen fuerzas no conservativas? Significa que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son conservativas. En ese caso, yo puedo decir de que la energía mecánica se conserva. Segundo caso, escuchen, si en el primer caso decíamos, si no hay fuerzas no conservativas, entonces la energía mecánica se conserva, en el segundo caso voy a decir lo siguiente. Digo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las fuerzas no conservativas, ¿ya? ¿Qué pasaría si existen fuerzas no conservativas, pero que esas fuerzas son perpendiculares a la velocidad? Ah, ya te había mencionado eso. Cuando una fuerza sea perpendicular a la velocidad, su trabajo es igual a cero. Por lo tanto, recapitulando, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas no conservativas, segunda posibilidad, sobre un cuerpo actúan fuerzas no conservativas, pero resulta que estas fuerzas son perpendiculares a la velocidad. Tercera posibilidad. La tercera posibilidad es que existan fuerzas no conservativas, que esas fuerzas no conservativas sí desarrollen trabajo, pero que en este caso se cumpla de que los trabajos de todas esas fuerzas no conservativas se cancelan. Ahora, lo voy a poner así, ¿eh? Sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a C. Listo. Recapitulando en todo caso. Yo tengo tres casos, tres situaciones que debo reconocer para saber si la energía mecánica se conserva o varía. Y esos tres casos te lo estoy comentando con detalle en esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Con eso en mente, vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios. Muy bien. Déjeme copiar entonces algunos problemitas de la práctica dirigida. A ver, creo que podemos arrancar con la 12.
Me voy a recortar un poquito. Ya está. Muy bien, chicos. Veamos el problema 12. Dice, una partícula de masa m es llevada de A hacia B, siguiendo la trayectoria mostrada. Marque la secuencia correcta luego de determinar si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Muy bien, empecemos. Pregunta número 1. Dice así, la energía potencial gravitatoria en B es mg por y2 menos y1, falso. ¿Por qué? Porque por definición, la energía potencial gravitatoria en el punto B se calcularía como mg por y al que se encuentre el punto B. E y al que se encuentre en el punto B es el punto número 2. Se y2 en todo caso. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. 2. El cambio de energía potencial gravitatoria, siguiendo la trayectoria 1, es delta de UG igual a mg por y2 menos y1. Vamos por partes. Me piden el cambio de la energía potencial gravitatoria siguiendo la trayectoria número 1. Entonces sería el cambio en la energía potencial gravitatoria será la energía potencial gravitatoria final, que sería la energía potencial gravitatoria en B, menos la energía potencial gravitatoria inicial, o sea, la energía potencial gravitatoria en A. Pero te hago recordar que la energía potencial gravitatoria en B es mg por y2, mientras que la energía potencial gravitatoria en el punto A es mg por y1. Entonces sería mg por y2 menos y1. Por lo tanto, la segunda proposición sí es correcta. Ya está. 3. El cambio de energía potencial gravitatoria siguiendo la trayectoria 1 es mayor que siguiendo 2. Ya vimos por teoría que eso es falso. Profe, ¿por qué? Porque mira la formulita. Mira la formulita. Te das cuenta que el cambio de energía potencial gravitatoria solo depende de y2, solo depende de y1 y por lo tanto no depende de la forma de la trayectoria seguida. Por lo tanto, la clave es la E. V o F, V, F. Listo. Veamos un problema de cálculo con esto de fuerzas conservativas. Momento. La pregunta número 13. A ver, dice, una partícula se mueve bajo la acción de una fuerza conservativa F de X, cuya correspondiente función energía potencial es U de X igual a X al cuadrado, en unidades del sistema internacional. El trabajo en Joule que realiza la fuerza Fx para trasladar la partícula en un proceso cuasiestático del punto x igual a 0,2 al punto x igual a 0,6 y luego al punto x igual a 0,4 metros es... Ya, primero, me llama la atención esta frase, proceso cuasi estático. Entiéndanlo de forma literal. Proceso cuasi estático es un proceso casi estático. Y casi estático significa un proceso lento. ¿De acuerdo? Es todo lo que se tiene que plantear de esa parte. Ahora, como me piden calcular, a ver, dicen, me piden calcular el trabajo
desarrollado por la fuerza F para llevar a la partícula desde X 0,2 hasta X igual a 0,4, ese trabajo, ¿a qué es igual? Ah, como la fuerza es conservativa, eso es el negativo de, pueden ejemplo, el negativo de la variación de la energía potencial asociada. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, decimos lo siguiente. El trabajo de F será el negativo de la energía potencial final, o sea, la energía potencial para X igual a 0,4 menos la energía potencial inicial. Quiere decir que es la energía potencial para X igual a 0,2. Y simplemente hay que reemplazar nada más. 0,4. Como la función es X cuadrado, sería 0,4 al cuadrado. Menos 0,2 al cuadrado. Y eso me sale menos 0,12. Joules. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me dejo entender? Los leo. Los leo. ¿Se entendió la solución de esos ejercicios, chicos? Sigamos practicando entonces, sigamos practicando. Vemos un problema un poquito más bravo. Así es. Pero así te viene en el parcial, pero igual vas a jalar. 14. Un niño de 30 kilogramos de masa se desliza hacia debajo, a su madre, hacia abajo debe ser, sobre un tobogán desde una altura de h igual a 5 metros, partiendo del reposo en A. Si llega a B con una rapidez de 4 metros por segundo, el trabajo realizado por la fuerza de fricción, expresado en Joule, es, y me pide y considere que G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Voy a utilizar este dibujo. A ver, solución. Solución. Modelemos al niño como una partícula. Por dato del problema, dice que el niño, ¿sí?, parte de reposo en A y que pasa por B con 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Me piden el trabajo de la fricción. A ver, pensemos. Si me pide calcular el trabajo de la fricción, yo diría, primero debo calcular la fuerza de fricción. Pero date cuenta que calcular la fuerza de fricción y por lo tanto el trabajo, ese es algo imposible. ¿Por qué no, profe? Porque no tengo el coeficiente de fricción cinético. Quiere decir que no voy a calcular el trabajo utilizando el tema de trabajo, sino más bien utilizando el tema de energía. ¿Qué quiero decir con eso? Lo siguiente. Lo que quiero decir es que voy a hacer diagrama de cuerpo libre del niño. Sobre el niño actúa el peso
la masa 30 por la aceleración de la gravedad G. Ya luego le reemplazamos el 9,81, ¿ya? Habría sobre ese cuerpo, sobre esa partícula, una fuerza de contacto. Pero como me piden calcular el trabajo de la fricción, yo digo entonces que voy a descomponer a la fuerza de contacto. ¿De acuerdo? Y entonces planteo trabajo, perdón, fuerza normal y fuerza de fricción. Me doy cuenta que existen dos fuerzas, ojo, existen dos fuerzas no conservativas. Dos fuerzas no conservativas. Por lo tanto, voy a aplicar el teorema. Digo así, trabajo de las fuerzas no conservativas, trabajo de la normal, más el trabajo de la fricción, ¿ya? Ese es el trabajo de las fuerzas no conservativas, igual a ¿quién? A la energía mecánica final, menos la energía mecánica inicial. Pero, mira aquí, observa qué tiene de bueno la fuerza normal. Yo me doy cuenta que la fuerza normal es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, si una fuerza es perpendicular a la velocidad, demostraremos más adelante que su trabajo vale cero. Y justamente allí aparece lo que me están pidiendo calcular. El trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Pero para poder calcular la energía mecánica, yo debo elegir un nivel de referencia. Recomendación. Entre los puntos inicial A y final B, yo veo, ojo, yo veo de que la posición más baja es B. Por lo tanto, por allí debes trazar tu nivel de referencia. Profe, ¿y para qué me sirve el nivel de referencia? Para calcular la energía potencial gravitatoria, por supuesto. Empezamos. Energía mecánica en B. Como la pelotita en B ya está en el nivel de referencia, no tiene energía potencial gravitatoria. Solo tendría cinética, un medio. ¿Ya? Un medio. De la masa, que vale 30, por el cuadrado de la rapidez. ¿Ya? Por el cuadrado de la rapidez. Menos. ¿Menos quién? La energía mecánica en A. Pero observa que la energía mecánica en A únicamente sería potencia gravitatoria. Mg por H. M, que vale 30, por G, que vale 9,81, por H, que vale 5. Chicos, a operar. Calculadora. ¿Cuánto sale esto de aquí? La B, ¿verdad? Operando, tienes menos 1.1231,5. Y esto expresado en joules. La clave es la B. La clave es la B. Ya está. Muy bien. Veamos una pregunta que ha venido en un examen de admisión pasado. A ver.
La pongo en la siguiente pizarra. Ejercicio 17. Un problema clásico también. Dice, un bloque de 30 kilogramos de masa, al caer libremente sobre la Tierra, hace un agujero de 1 metro de profundidad. Un estudio experimental probó que la fuerza de resistencia del suelo al movimiento del bloque es de 500 kilonewtons. Calcule aproximadamente desde qué altura en metros cayó el bloque. Ok, hagamos un dibujo del ejercicio. Lo que tienes es lo siguiente. Digamos que aquí está el suelo. Vamos a remarcar que él es el suelo, colocando así. Ya está. Y mencionan que ese bloque, ¿sí?, ha sido soltado desde cierta altura. Ok, aquí está el bloque. El bloque se deja caer. Significa que la velocidad inicial vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, dice que cuando el bloque cae e impacta contra el suelo, cuando el bloque se está moviendo a través del suelo, aparece una fuerza de resistencia al movimiento. Y esa fuerza de resistencia al movimiento es de 500 kilonewtons. 500 kilonewtons. ¿Está? Ahora, si me dicen que hace un agujero de 1 metro de profundidad, se entiende entonces que el problema, lo que me está diciendo, es que como máximo ese agujero es de 1 metro. Significa que al final su rapidez vale 0. Esto que está aquí, esto es lo que vale 1 metro. ¿Cuánto se hundió? ¿Cuánto se hundió? Muy bien. Y me preguntan, calcula aproximadamente desde qué altura cayó el bloque. O sea, me piden calcular esa altura h. Vamos a llamar esto altura h. Listo. H. Ok. Para saber qué es lo que voy a aplicar, y este problema es muy interesante, voy a hacer el análisis de fuerzas cuando el bloque está moviéndose a través del aire. Cuando se mueve a través del aire, este bloque está sometido a la acción del peso, mg. Por lo tanto, yo deduzco que entre este punto A y este punto B, entonces la energía mecánica se conserva. ¿Por qué? Porque entre A y B, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es una fuerza conservativa, el peso. Veamos ahora qué ocurre cuando el cuerpo se mueve en el interior del suelo. Me doy cuenta que, aparte del peso mg, aparece una fuerza de resistencia por parte del suelo. Quiere decir que allí, entre B y C, existe una fuerza no conservativa. Esa fuerza no conservativa desarrolla trabajo. Por lo tanto, entre B y C no se conserva la energía mecánica. Y aquí viene la parte interesante. Eso es lo que me gusta de este ejercicio. Porque uno dice, profe, entre A y B la energía mecánica se conserva. Entre B y C la energía mecánica varía. Puedo aplicar entonces conservación de la energía entre A y B y variación de la energía entre B y C. Y de poder hacer eso,
Se puede, pero no es la forma más inteligente. Te hago recordar entonces, y ahí está clarito, al lado izquierdo, te hago recordar entonces que la conservación de la energía es simplemente un caso particular del teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto significa que en vez de aplicar primero conservación y luego variación, lo que se recomienda hacer es aplicar variación a todo. Teorema, sumatoria de los trabajos de todas las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Energía mecánica final, que es C, menos la energía mecánica inicial, que es A. De arranque, por más que en una parte la energía se conserve, de frente, aplícale el teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas, porque es más general. En todo el movimiento, yo observo que la única fuerza no conservativa y que desarrolla trabajo es la fuerza F. Tú bien sabes que para calcular la energía hay que trazar primero nuestro nivel de referencia. Y eso es fácil, porque nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta de que entre la posición inicial y la posición final es la parte más baja. Esta será entonces, o este será nuestro nivel de referencia. N, R, nivel de referencia. Entonces, decimos, ¿qué energía posee el cuerpo en C? En C, nada. ¿Por qué? Porque no hay energía potencial gravitatoria, no hay energía cinética. ¿Qué energía posee el cuerpo en A? Energía potencial gravitatoria. Masa por la aceleración de la gravedad y la altura que sería h más 1. Observa ese detalle. ¿Cómo calculo el trabajo de F? Observa que el trabajo de F es negativo. Sería fuerza por distancia por el coseno de 180. Por esa razón que el trabajo de la fuerza F es negativo. Igual a quien a menos la masa que vale 30 por la aceleración de la gravedad que vale 9,81 por la altura. Y eso es h más 1, de acuerdo a lo que te acabo de explicar. Listo. Todo es conocido. Te hago recordar que el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, los negativos se cancelan y h me sale, tú lo operas, 1697,4 metros. Esta es la respuesta al ejercicio. Chicos, hasta allí, ¿alguna duda? Profe, una pregunta, ¿por qué coseno de 180? A ver, piénsalo un momento mientras voy dibujando un problemita. Te hago recordar que en trabajo, el ángulo teta es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Ah, ok, ya me cuento. ¿Ya la viste? Sí, bro. Perfecto. Claro, de B hasta C, el desplazamiento apunta hacia abajo, mientras que la fuerza F apunta hacia arriba. Muchos prefieren hacer esto. En vez de colocar coseno de 180, dicen, la fuerza F está en contra del movimiento y por lo tanto el trabajo es negativo. También puede ser así. Yo simplemente estoy, en este caso, multiplicando eso. Me dice por interno, profe, pero me sale 1697,94. Ah, podría ser, pero ten cuidado. No estés aplicando calculadora científica. Evidentemente, una calculadora científica te reserva un mayor número de dígitos. Esa no es la calculadora que tú vas a utilizar en el examen. Y si me dices que igual no sale, ya pe caballero, marca el más aproximado. ¿Sí?
No te hagas problemas con eso. Muy bien. Veamos la pregunta 20, que también es una pregunta de examen de admisión. Chistecito realmente. Por más que las claves, ¿sí?, parezcan decir que el problema es muy difícil. El problema es tremendamente sencillo. Veamos de qué trata. 20. Una partícula de masa m se desliza sin fricción sobre un arco AB de una superficie circular de radio R mayúscula, como se muestra en la figura. Considerando que la partícula tiene en A la rapidez v y que la aceleración de la gravedad es g, la rapidez en B es... Muy bien. Me dan como dato la rapidez al inicio y me piden calcular la rapidez al final. O sea, me piden calcular la rapidez aquí. Aquí. ¿Ok? Te digo, me están pidiendo calcular v de b. ¿Ya? Me están pidiendo calcular v de b. Muy bien. Para saber si la energía se conserva o varía, voy a hacer diagrama de cuerpo libre. Voy a graficar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Primero, el peso. No me interesa, porque el peso es una fuerza conservativa. Como las superficies son lisas, sin fricción, entonces, la fuerza de contacto es normal. Acabo de encontrar una fuerza no conservativa. Pero, qué suerte, qué suerte. ¿Cuál, profe? Que esta fuerza normal no desarrolla trabajo. ¿Por qué? Porque esa fuerza normal es perpendicular al movimiento, perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, concluyo, como el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, es decir, observo que se me escucha bajo. Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Se escucha bajo? Porque por acá me dicen que no me escuchan o me escuchan muy bajito. Profesor, Yo lo escucho escucho, normal. profe. Yo sí lo escucho bien. Qué extraño, qué extraño. Sí, me comentan que se escucha bien, qué raro. Ya está, ya está. En todo caso voy a subir un poquito más la voz, ¿sí? No te preocupes. Nada. Qué extraño realmente. A ver, revisa en todo caso, el volumen de la computadora, ¿sí? No, no de los parlantes, quiero decir, sino del Windows. De repente está bajito y por más que tú le subas el volumen en los parlantes no vas a escuchar. Ah, ok, ok. Es una muy buena sugerencia la que ha comentado Esteban, ¿sí? Muchas veces cuando tienes ese problema de conexión, intenta salir de la sesión y volver a conectarte, ¿sí? Intenta hacer eso. Ok, entonces, decía que cuando yo hago diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Cuando yo hago diagrama de cuerpo libre, encuentro una fuerza no conservativa, la normal, pero la normal no desarrolla trabajo al ser perpendicular a la velocidad. Y te decía entonces, estaría, si vamos al corolario, estaría cumpliendo con la segunda condición. ¿De acuerdo? Estaría cumpliendo con la segunda condición. Es decir, obsérvese que en la segunda condición, en el segundo caso del corolario, cuando tienes fuerzas no conservativas que son perpendiculares a la velocidad, la energía mecánica se conserva. Listo, eso es lo que voy a hacer aquí. Acabo de demostrar que la energía mecánica se conserva. Por lo tanto, planteo energía mecánica en A igualito a la energía mecánica en B. Pero aquí aparece una de las cosas que me gustan de este ejercicio. Tú sabes que para
calcular la energía mecánica, lo primero que tienes que hacer es elegir un nivel de referencia. ¿Dónde lo voy a poner? Alucinante. Lo voy a hacer pasar por B. Uno dice, profe, ¿en el aire? Sí. ¿Por qué? Por conveniencia, como te vas a dar cuenta ahorita. Recuerda, entre la posición inicial y la posición final, fíjate cuál es la posición más baja. En este caso, B. Por lo tanto, por ahí traza tu nivel de referencia. ¿De acuerdo? Por ahí traza tu nivel de referencia. Eso es lo que estoy planteándote como recomendación. Muy bien, hagamos eso. Hagamos eso. Ya tengo, sí, ya tengo mi nivel de referencia. Y entonces, calculemos. Energía mecánica en A. Yo veo dos tipos, cinética y potencia gravitatoria. Cinética, voy a cambiar de color. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Pero en el punto A, el cuerpo también tiene energía potencial gravitatoria. M, G. Y aquí viene el problema. Yo no le diría problema porque es trigonometría elemental. ¿Se dan cuenta que la altura es esta? Al ojo, trigonometría elemental. Seno y uno menos. Ah, ya. O sea que esa pequeña altura será R por uno menos seno. Listo. Entonces sería mg por R por uno menos seno de teta. Ya está. Esa es la energía mecánica al inicio, en B. ¿Cuánto vale la energía mecánica al final? Puramente cinética. Un medio de la masa m por la rapidez en B elevado al cuadrado. Cancela la masa y multiplica todo por 2. Se acabó. Te va a salir raíz cuadrada de v cuadrado más 2g por r por 1 menos seno de teta. Y ya tenemos la respuesta al ejercicio. ¿Ves? Facilito. Solo que había de tener que cuidado en ese caso, con la parte trigonométrica. Muy bien, chicos. Ahora, veamos el penúltimo punto. Punto número 5. Son 6 puntos que vamos a desarrollar. Veamos una vez, antes que me gane el tiempo. Ya, antes que me gane el tiempo. Lo que es potencia. ¿Ya? Lo que es potencia. Potencia, un momento. Potencia mecánica. ¿De acuerdo? ¿Qué es potencia? Vamos a ver. Te planteo el concepto. Voy a cambiar de color un momento. Listo. Lo primero que vamos a plantear es lo siguiente. Decimos, la potencia mecánica primero es una cantidad escalar. ¿Ya? Cantidad escalar que mide la rapidez, ¿sí? Con la que se efectúa trabajo. Su unidad en el sistema internacional es en ese caso el watt. Watt. Profe, no entendí lo que quiso decir. Ah, vamos por partes. Imagínate que yo voy a llevar una bolsa de cemento sobre mis hombros del primer al segundo piso. Del primer al segundo piso de mi casa, ¿se entiende? Yo lo podría hacer lentamente o lo podría hacer rápidamente.
En ambos casos, el trabajo desarrollado es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo invertido. Como en el segundo caso lo hice más rápido, hice el mismo trabajo, pero en menos tiempo, yo diré que he desarrollado una mayor cantidad de potencia. Hago el mismo trabajo en menor tiempo posible. Estoy desarrollando una mayor cantidad de potencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay que tener cuidado con esto. Tienes que aprender a diferenciar dos tipos de potencia. Decimos, se define la potencia media. Ya, primero, hablemos de la potencia media. Te hago recordar que cuando yo decía media, estaba hablando de una cantidad calculada en un intervalo de tiempo. Entonces, la potencia media es la potencia calculada en un cierto intervalo de tiempo. Definición entonces, así. Decimos que la potencia media se define como el trabajo desarrollado por la fuerza sobre el tiempo transcurrido. Esa es la definición de potencia media. Sin embargo, va a ser muy conveniente desarrollar un caso especial. Y ese caso especial ocurre en esta situación. Decimos, ¿qué pasaría si, qué pasaría si la fuerza es constante? Ya. Si la fuerza que está desarrollando ese trabajo es constante, entonces la potencia media se puede calcular así. La potencia media se calcularía como trabajo. Pero si la fuerza es constante, el trabajo se puede calcular como el producto escalar de la fuerza con el desplazamiento. Y eso dividido entre el tiempo. Entonces yo observo lo siguiente. Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es desplazamiento sobre tiempo? Me refiero a que, ¿qué cantidad física es? ¿Qué cantidad física es? Velocidad. No es la velocidad. Cuidado, cuidado, ya pareces de colegio. No es la velocidad. Nuestras definiciones fueron precisas. Es velocidad media. Repasa las definiciones de las cantidades cinemáticas. Por lo tanto, entonces mira la ecuación que estoy encontrando aquí. Decimos que la potencia media también se puede calcular como el producto escalar de la fuerza con la velocidad media. Aunque esa demostración la he hecho para ese caso especial, esa ecuación siempre funciona para la potencia media. Ahí está. La potencia media, o bien la calculas como trabajo sobre tiempo, o la calculas como fuerza producto escalar con la velocidad media. ¿Y ahora qué viene? Obvio, la potencia media tiene como defecto de que es una cantidad que se calcula en un intervalo de tiempo. Profe, ¿y si yo quisiera la potencia calculada en un instante de tiempo? Ya. Entonces lo que yo debería hacer es calcular la potencia instantánea. Y eso es lo que pretendo hacer a continuación.
Decimos entonces lo siguiente. Decimos cambiar de color, ¿eh? La potencia instantánea mayúscula, ¿eh? La potencia instantánea, ya, esa potencia instantánea, P mayúscula, será, muy bien, lo voy a plantear de esa manera, mira, mira, mira. Yo digo así, la potencia instantánea es el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la potencia media. Chicos, esa definición no debería, ¿sí?, sorprenderlos. ¿Por qué? Porque yo dije exactamente lo mismo cuando planteé velocidad instantánea. ¿Qué cosa es la velocidad instantánea? Dije, es una velocidad media, pero calculada en un intervalo de tiempo muy pequeño. Acá digo exactamente lo mismo. ¿Qué es la potencia instantánea? Es una potencia media, calculada en un intervalo de tiempo muy pequeño. Si yo aplico el límite a la ecuación que está allí, potencia media igual a fuerza producto escalar con la velocidad media, obtengo lo siguiente. ¿Ya? Obtengo lo siguiente. Obtengo que la potencia instantánea será igual a la fuerza producto escalar con la velocidad. Y este era mi objetivo final. Insisto, aprendan a diferenciar entre potencia media y potencia instantánea. Son cosas completamente diferentes. Ya, pero quiero hacerte un comentario más. Chicos, pregunta. O primero te comento algo. Si no me dicen nada acerca de la potencia, yo supondré que están hablando de la potencia instantánea. Es como cuando decían velocidad. Si solo me dicen velocidad a secas, yo debo entender que se están refiriendo a la velocidad instantánea. Si me dicen potencia a secas, debo entender que se están refiriendo a la potencia instantánea. Ahora sí, vamos con la pregunta. ¿Cuándo la potencia instantánea es igual a la potencia media? ¿Cuándo será indistinto hablar de potencia media o de potencia instantánea? Vamos, los leo. Esa línea de color rojo no está por gusto. ¿Cuándo la potencia media será igualita a la potencia instantánea? Me dicen, ¿en una trayectoria recta? No. No recuerdes, deduce de lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy pidiendo. Que agarres las dos ecuaciones y veas cuáles son las condiciones para que la potencia media sea igual a la potencia instantánea. Yo lo veo muy fácil. Yo lo veo muy fácil, en serio. Cuando la velocidad es constante, eso tiene sentido. Pongámoslo de esta otra manera, ¿ya? Atención, atención. Primero, para que la potencia media sea igual a la potencia instantánea, ¿no te das cuenta que la velocidad tiene que ser igual a la velocidad media? ¿Notan eso? Para que la potencia media sea igual a la potencia instantánea, la velocidad y la velocidad media tienen que ser iguales. Pero
Yo te he mencionado un movimiento donde la potencia media, perdón, donde la velocidad y la velocidad media son iguales. ¿De qué movimiento hablaba? ¿Qué movimiento es ese? Correcto, Andrés. MRU. Y si es MRU, obviamente la velocidad es constante. Moraleja, la potencia media es igualita a la potencia instantánea cuando la velocidad es constante. En ese caso, es irrelevante que te digan el nombre, porque ambos serán exactamente iguales. ¿De acuerdo? Y voy a acabar ya la parte teórica con el punto número 6. ¿Ya? Y luego que termine esa parte teórica, con el tiempo que tengamos disponible, desarrollaremos algunos ejercicios adicionales. ¿De acuerdo? Tengo 25 minutos. Vamos a ver qué tanto puedo avanzar. ¿Ya? 6. Hablemos de la eficiencia o rendimiento. Muy bien. Imaginen, chicos, una licuadora. ¿Ya? Imaginen una licuadora. ¿Ya? ¿Qué quiero que imagines de la licuadora? Olvídate por un momento de la marca. ¿Ya? Olvídate por un momento de la marca. Tienes el motor de una licuadora. Aparte de la marca, tú lo compras por la potencia. Es muy común licuadoras cuya potencia es de 600 watts. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque la licuadora tiene una etiqueta. El empaque, la caja que contiene la licuadora, tiene etiquetada la potencia. Esa potencia dice 600 watts. Ya, ¿qué potencia es esa? Escucha, la potencia que aparece en la etiqueta de la licuadora se le llama potencia nominal. Potencia nominal, potencia de nómina, potencia de etiqueta. Es la potencia que declara el fabricante con la que va a trabajar el artefacto. ¿De acuerdo? Pero aquí viene el problema. Cuando tú utilizas la licuadora, la potencia que desarrolla esta licuadora no alcanza los 600 watts. Siempre va a ser menor. Profe, ¿cuánto menor? Depende. Si, por ejemplo, licúas papaya para hacer un jugo, la potencia no va a ser 600 watts, será 590 watts, por ponerte un número. Pero si en vez de licuar papaya, licúas hielo, la potencia no va a ser de 600 watts, tampoco va a ser de 590, va a ser de 550 watts. Profe, no entiendo por qué. Si en ambos casos estás utilizando la licuadora, ¿por qué la potencia cuando se licúa hielo es menor que cuando licúas papaya? La respuesta es bien simple, porque cuando tú licúas hielo, la licuadora se calienta más y al calentarse más, pierde más energía, consumes potencia que no estás utilizando. El 550 watts sería la potencia útil, 600 watts la potencia nominal, la potencia de etiqueta, 550 watts la potencia que estás utilizando. Hagamos un esquema para entender mejor lo que acabo de decir. Por ejemplo, aquí tenemos al motor. ¿Ya? Acá tenemos al motor. Este motor de licuadora, por ejemplo, va a ser enchufado al tomacorriente. Entonces, el tomacorriente le proporciona energía eléctrica, le proporciona potencia. Llamémosle a esta potencia potencia entregada. ¿Ya? Llamémosle potencia entregada.
Muy bien. ¿Qué hace el motor con esa potencia que tú le entregas? Ah, desarrolla trabajo. Hablemos de la potencia utilizada o simplemente potencia útil. Esta potencia útil siempre es menor que la potencia entregada. Siempre. Profe, ¿por qué? Es básicamente por el funcionamiento interno del motor. Entonces, ¿qué cosa es la eficiencia o rendimiento? La eficiencia o rendimiento es la fracción de la potencia entregada que se utiliza para desarrollar trabajo. Eso es potencia. Por lo tanto, definimos la eficiencia o rendimiento, ¿ya? Definimos la eficiencia o rendimiento como el cociente, la fracción entre la potencia utilizada y la potencia entregada. Si yo lo quisiera en porcentaje, entonces lo multiplicaría por 100%. Nótese que esa potencia siempre va a estar entre 0 y 100%. Nunca esa eficiencia será del 100%. Las razones del por qué las comentaremos mucho, pero mucho más adelante en el tema de termodinámica. Entonces uno dice, profe, pero si la potencia útil es menor que la potencia entregada, ¿dónde está esa parte? ¿Dónde está esa diferencia? Ah, es que resulta que el motor, debido al funcionamiento interno que posee, ese motor pierde energía. Estamos hablando de la potencia perdida. Estamos hablando de la potencia perdida. Utilizando ese esquema, no es difícil darnos cuenta de lo siguiente, que por aplicación de la conservación de la energía, sabiendo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, yo puedo decir lo siguiente, que la potencia entregada es igual a la potencia utilizada o potencia útil más la potencia perdida. Profe, ¿y para qué sirve esto? Para lo siguiente. Suponte que tú despejas la potencia útil. Esa potencia útil la puedes mandar acá o no. Y si tú la mandas ahí, obtendrás una nueva ecuación. Inténtalo. De ahí te va a salir una nueva fórmula. Listo, chicos. Hemos culminado con toda la parte teórica correspondiente al avance de esta semana. Hasta aquí viene el examen parcial del domingo. Y entonces voy a desarrollar algunos ejercicios más de esta parte de potencia y eficiencia. Tengo 15 minutos. Veamos entonces. A ver, este problemita de potencia está muy bueno. Muy bueno. Facilito, pero sencillo. Sencillo realmente. A ver, veamos. 25. Dice, un automóvil de 500 kilogramos se está moviendo a razón de 36 kilómetros por hora. Si al aplicar los frenos el auto se detiene en 5 segundos,
¿Cuál es la potencia media en kilowatts desarrollada por la fuerza de rozamiento? Muy bien, vamos por partes. Primero, entiendan que me piden potencia media porque me están pidiendo que considere 5 segundos. Muy bien, ¿cómo se calcula la potencia media? Ah, ya, la potencia media, y lo tienes al lado derecho de la pizarra, no lo he borrado. La potencia media se calcula como el cociente entre el trabajo y el tiempo. Potencia media es el trabajo entre el tiempo. Pero tú dirás, ¿el trabajo de quién? Obvio. Si me piden la potencia media desarrollada por la fuerza de rozamiento, es obvio que aquí irá el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. Y aquí está la parte que me gusta del ejercicio. Por eso lo he escogido, porque es bien simple. Tú dices, ¿cómo puedo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético? Fácil, profe. Fuerza por distancia. Pero no tienes la fuerza y mucho menos tienes la distancia. Así que eso está descartado. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta, el trabajo de esa fuerza de rozamiento lo voy a calcular en forma indirecta. ¿Y cuál es esa forma indirecta? Con el teorema del trabajo neto. Voy a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético utilizando el teorema del trabajo neto. Trabajo neto, que es el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético, a que es igual a la variación de la energía cinética. Quiere decir que tendrías energía cinética final menos la energía cinética inicial sobre el tiempo. Y se acabó el ejercicio. Mira qué fácil, mira qué fácil. Energía cinética final, 0, porque dice que al final se detiene. Menos energía cinética inicial, 1/2 de la masa que vale 500 por la rapidez elevada al cuadrado. Aguanta, pero este está en 36 kilómetros por hora. Debo pasarlo a metros por segundo, 10. ¿Sobre quién? Sobre 5. Respuesta, la potencia media me sale menos 5.000 watts, que puedo escribir como menos 5 kilowatts. Profe, no hay clave. No lo veas de esa manera. No lo veas de esa manera. Primero, entiende, ¿qué significa trabajo? Pero, ¿qué significa potencia negativa? Obvio, potencia negativa significa trabajo negativo. ¿Y eso qué significa? Que la potencia sea negativa significa que esa fuerza está gastando la energía, está consumiendo la energía. Eso es lo que tienes que entender. Pero el valor que has obtenido es el correcto, por supuesto. ¿Sí? Es el correcto. Muy bien. Veamos el ejercicio número 30, antes que me gane el tiempo. En este problema 30, que es muy parecido a uno que ya vino en examen parcial, o fue en final, creo, no me acuerdo, hay un supuesto que uno tiene que asumir. Vamos a ver. En un viaje hacia el interior del país, un tren de 0,3 meganewton de peso, mega, o sea, 10 a la sexta, total, de peso total, sube por una pendiente que forma 16 grados con la horizontal, a razón de 60 kilómetros por hora. Si la potencia de su motor es de 2,5 megawatts, determine la eficiencia del motor. A ver, hagamos un esquema del problema.
Este ángulo vale 16. Vamos a dibujar al tren. Ahí está. Dice, el tren sube por una pendiente que forma 16 grados con horizontal. Ya. Definición de eficiencia. Potencia útil entre potencia entregada. Profe, por 100% no, porque veo que ahí aparece como decimal. O sea, potencia útil entre potencia entregada. Chicos, pregunta. Cuando dice, si la potencia de su motor es de 2,5 megawatts, pregunta, ¿esa potencia de su motor, qué potencia es? La entregada. La entregada, correcto. Es la entregada. Por lo tanto, si tú observas la definición de eficiencia, si ya tiene la potencia entregada, te faltaría la potencia útil. Eso es lo que falta. Te faltaría ya la potencia útil. Ah, ya. Y es aquí donde tienes que suponer algo. Pero no es la primera vez, incluso en ordinario, donde hay que asumir esto. Observa. ¿No te parece raro que el problema mencione, ya, que este tren está subiendo? Porque la pregunta sería, ¿y quién lo está jalando? ¿Quién está haciendo posible de que el tren suba? Respuesta, el motor. El motor, de alguna manera, debe estar ejerciendo una fuerza que permite que el tren suba. Yo voy a colocar así, fuerza de parte del motor. ¿Está de acuerdo? Esa es la fuerza de parte del motor. Pero también sobre el tren actúa el peso. 0,3 meganewtons. 0,3 meganewton, o sea, por 10 a la sexta. Entonces yo digo, ¿cómo calculo la potencia útil? Ah, ya. Me dicen que el tren se mueve a cierta velocidad. Quiere decir que esa potencia la voy a calcular como la fuerza del motor por la rapidez por el coseno de 0 grados. Profe, ¿está hablando de la potencia instantánea? Obviamente, obviamente. Chicos, entiendan por qué es coseno de 0. Porque tú podrías pensar que es coseno de 16. ¿Por qué coseno de 0, profe? Porque la fuerza del motor y la velocidad tienen la misma orientación, pues. ¿Te das cuenta que para poder resolver el problema, primero debo calcular, ¿sí? ¿Te das cuenta que primero tienes que calcular cuánto vale la fuerza del motor? ¿De acuerdo? Y entonces, aquí viene lo que tienes que entender. Esto que está aquí me da a entender de que el tren, otro color, me da a entender que el tren se mueve con velocidad constante. El tren se mueve con velocidad constante. Y entonces tú dices, ah, velocidad constante.
velocidad constante, tiene un sinónimo. Y para hallar la fuerza del motor, ¿sabes cuál es esa analogía? Es justamente velocidad constante, es sinónimo de equilibrio. Equilibrio. Si es equilibrio, entonces a mí se me ocurre descomponer al peso. Este ángulo, por geometría, es 30 grados. Por lo tanto, se dan cuenta que esta componente es 0,3 por 10 a la sexta seno de 30 grados y se acabó. Si es equilibrio, la fuerza que ejerce el motor es igual a 0,3 por 10 a la sexta por seno de 30. Y entonces la potencia útil será 0,15 por 10 a la sexta por la rapidez, 60 kilómetros por hora, multiplicado por 5 sobre 18. Esto es expresado en watts. Y termino la clase planteando que la eficiencia es la potencia entregada, o útil primero, sobre la potencia entregada. Potencia útil, esta cosa, 0,15 por 10 a la sexta, por 60 por 5 sobre 18, entre la potencia entregada, 2,5 megawatts 10 a la sexta. Y esa eficiencia operando me sale 0,56. Y esa es la respuesta al problema, chicos. Muy bien, chicos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Ok, muchachos. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Repasen un poquito más esto y suerte para el examen parcial del día domingo. ¿De acuerdo? Ah, perdón, 30 no es 16. Lapsus. Lapsus. Aquí es 16. He puesto 30, pero acá es 16. Gracias por hacérmelo notar. Entonces, aquí es por 16, porque este es 30, pues. Esto no es 30, este es 16. Ya estoy alucinando ya. Si no me lo comentas, no me doy cuenta. 16. 16. ¿Sale uno? No creo. No creo. Opéralo entonces. Lo corrijo. 0,3 por seno de 16. 7 sobre 25. Ya está. Y acá también lo corrijo. Sí sale 0,56, ¿verdad? Chévere, chévere. Entonces acá tienes 0. Sí sale 0,56. Déjame corrigiendo esta cosa. Operativo nomás. 0,3 por 10 a la sexta por 7 sobre 25. Por 7 sobre 25. Listo, ahora sí. Queda, muchachos. Queda. Listo, chicos. Siendo exactamente las 5:45, terminamos la clase el día de hoy. ¿De acuerdo?
Suerte en el examen del domingo, chicos, y nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Gracias, profe. Hasta Ok, luego. nos vemos. Gracias, profe. De nada, muchachos, cuídense. Nos vemos. De nada, chicos, a repasar.